Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Te felicito porque estás escuchando este video y pues siendo parte de esta serie que se llama Viviendo en Libertad. Es un estudio del libro de Gálatas y es un llamado a la libertad. Si tú lo estás escuchando en el 2020, en abril, sabrás que tenemos una situación difícil en nuestro mundo y por el cual he pensado en agregarle a esta serie Viviendo en Libertad aún en medio de la cuarentena. Entonces, con el fin de, pues seguir creciendo, seguir aprendiendo la palabra de Dios, aun cuando, pues por las autoridades nos han, pues aconsejado no salir de casa o evitar la mayoría de las veces las menos salidas posible. Independientemente que así sea, te felicito porque estás escuchando este video, estás viendo este video. Mi nombre es Matías Ramírez, soy parte de la Iglesia Bautista de Guadalajara. Estamos trabajando aquí en la ciudad de Zapopan y pues este material está hecho no solamente para que sea escuchado, que sea visto, pero sino también que puedas tú tener unos cuadernillos donde al final vienen preguntas que te pueden servir a ti y a todas las personas que están escuchando viendo este video para poder pues tener un tiempo de discusión al final. Así que pues continuamos con este estudio de Gálatas viviendo en libertad. Entonces te felicito si estás con nosotros en esta segunda lección de este libro de Gálatas. Vamos a hablar un poquito del contexto del mensaje. Este libro de Gálatas recuerda que está pues Pablo hablando a la iglesia Galacia, una iglesia que él fundó seguramente ahí en sus viajes en Hechos. Pero en aquel tiempo hubo una situación interesante donde los judíos que ya eran, pues conocían al Señor, por así decirlo, judíos mesiánicos, eran personas que también habían escuchado el mensaje del Mesías pero también había otras personas gentiles que no eran judías que ahora estaban conociendo de la palabra de Dios. El asunto aquí que hubo es que judíos obligaban a los gentiles a judaizar, es decir, obligaban a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios, que si querían ser seguidores de Jesús también tenían que hacer ciertas obras para las cuales pues ellos creían que había santidad. Jesús vino a la tierra y hablaba de que pues la salvación ya no era por obras sino por fe en él. Entonces había un conflicto. De manera que la semana pasada lo que vimos es que Pablo diciendo que no le creyeran, si alguien venía con otro nuevo evangelio no le creyeran, sino que ni aun un ángel de Dios, ni aun por carta de ellos, una carta apócrifa, falsa, ¿verdad? Viniera por parte de ellos, les mostrara otro mensaje, no les creyeran, que solamente había un mensaje de la salvación, un mensaje de las buenas nuevas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 24, donde Pablo nos ayuda a entender que ahora tenemos una nueva razón de vida. Cómo nos ayuda a ver un poco Pablo hacia quién estaba sirviendo, cómo era su vida anterior, cómo es su vida ahora, pero ahora lo que él hacía daba gloria a Dios, porque la gente al ver a Pablo cambiado, pues renovado, daban gloria a Dios. Entonces, no sé si tú has conocido a personas así. No sé si tú has conocido a personas que tienen una nueva vida. Personas que antes caminaban por un camino, ¿verdad? Caminaban por un sendero y ahora dices, oye, ¿qué te pasó? Si antes tú eras el más aplicado, ¿verdad? De la escuela, ¿qué pasó contigo? Si eras el que más se preocupaba con las calificaciones, ahora, mira, estás pasando estás en las drogas, en las adicciones, ¿qué pasó en tu vida? Personas que tienen una misión en su vida, como quizá personas que participan en algún tipo de deporte y están identificadas con ese deporte, pero se preparan, se activan, se disciplinan, pero de repente pasa algo en sus vidas que cambian drásticamente su propósito en su vida. A lo mejor tú y yo hemos sido personas así, que teníamos un propósito, teníamos una meta, pero cuando, como Pablo, que quería destruir la iglesia, devastarla, pero algo pasó en su vida que su vida cambió drásticamente.
Lo que antes era un enemigo de la cruz de Cristo, ahora es una persona que se dedica a predicar las buenas nuevas. Y a mí me encanta escuchar testimonios de personas que dicen, no, si yo estaba enojado con Dios, estaba molesto en contra de Dios, no me gustaba, estaba en contra de todo lo que venía en la palabra de Dios, pero un día el Señor me rescató y ahora soy una nueva persona, ahora hablo de la palabra de Dios. Y a mí me encanta escuchar esos testimonios. No sé si a ti también te guste escuchar esos testimonios, porque tú y yo tenemos testimonios así si ahora estamos en Cristo. Yo me acordaba, yo me estaba acordando hace poco, y a lo mejor algún día, si tú eres de nuestra iglesia, lo he compartido, que yo estaba en contra de los cristianos. Digo, ¿qué pasa con esas personas que a poco no tienen otra cosa más que hacer que hablar la palabra? Y no sé si eso ha sido algo para mí que ha afectado a mi vida, sino ahora yo predico la palabra de Dios. Entonces Dios cambió mi vida. Y entonces esto me hace recordar que todos tenemos oportunidades de tener un camino que nos lleve al Padre, un camino diferente. Que de repente nuestro sendero, nuestro andar, cada quien anda en sus diferentes proyectos, propósitos de vida. Pero de repente un día el Señor decide acercarnos a nosotros, aunque Él ya lo tenía planeado, darnos una nueva oportunidad para poder disfrutar una nueva vida en Cristo, así como la tuvo Pablo. Y por consecuencia, que nuestra vida sea una vida que dé gloria a Dios. Finalmente ese es el propósito. Hoy en día la gente busca ser el centro de atención, el foco de atención, ser el protagonista, ¿verdad? Y levantarse su saco, ¿verdad? Y levantarse todo lo que yo hice, lo que dije, lo que vi, ¿verdad? Todo lo que yo soy, mira yo esto, mira el otro, y al final dejan a Dios. Pero la verdad es que es diferente. Una persona que quiera tener una nueva vida, una nueva razón de vida en Cristo, tiene que darle gloria a Dios. Eso es lo que el Señor busca. Entonces mi intención al tener todos esos estudios, este estudio por este video, no es para que sea yo importante. Es más, yo ni voy a salir en este video. Lo que yo quiero es que tú le des gloria a Dios. Y que la gente al verte a ti y a mí le den la gloria a Dios, porque eso es lo que al Señor le agrada. En Gálatas 1:24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Ese es el propósito de Pablo. Así que el día de hoy vamos a ver la lección número 2, se llama Una nueva razón de vivir, según Gálatas capítulo 1, del versículo 10 al 24. Así que, ¿estás listo? Número 1, yo quisiera que razonemos un poco en nuestra razón de nuestro servicio. Razona un poco en la razón del por qué hacemos lo que hacemos, o hacia quién estamos sirviendo, hacia qué personas estamos sirviendo. Pablo en este pasaje nos recuerda por qué hacía lo que hacía. Pablo no buscaba el agrado de los hombres, no era su intención, sino buscaba el agrado de Dios. Mira lo que dice a continuación. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Preguntaba Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo nos hace recordar el día de hoy, oye, vamos a entender en ese pasaje lo que Pablo está diciendo. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Estoy buscando quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios? ¿Hacia quién estoy sirviendo? ¿Hacia dónde está mi vida, mi ser volteando? ¿Hacia dónde estoy? ¿Para qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? Aunque hay otros, déjame decirte eso, aunque hay otros que en lugar de agradar a Dios intentan agradar a los hombres. De hecho, en este libro de Gálatas se encuentra una situación entre Pedro, el que convivió con Jesús, el que caminó sobre las aguas, contra Pablo. Ellos tuvieron una discusión entre ellos, porque Pedro, por temor a la crítica de otros hombres, actuaba para agradar a los hombres. Y mira lo que dice Pablo. En un versículo, porque Pedro buscaba agradar a los hombres. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, hablando de Pedro, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Lo que está diciendo aquí
Pablo es que Pedro tenía una vida así. O sea, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de parte de la iglesia central que estaba en Jerusalén, él comía con los gentiles, vivía como gentil, actuaba como gentil, pues tenía esa relación, ¿verdad? Con ellos, sin, o sea, ahora sí que viviendo sin las leyes que los judíos habían creído, los ritos, ¿verdad? Pero después dice que vinieron y se retraía y se apartaba. Ah, caray. Entonces tenemos una persona que vive de acuerdo a las personas con las que se rodea, personas con las que convive. ¿Cómo es posible? Imagínate actuar por temor a los hombres. Es dificilísimo. Es difícil tener una vida que agrade a los hombres. O sea, porque de repente convives con cierto tipo de personas y estás queriendo quedar bien con ellos. A lo mejor quieres quedar bien con tus amigos, a lo mejor quieres quedar bien con el novio, con la novia, quieres estar aceptado por la sociedad. Hay gente hoy en día que mejor prefiere no hacer ningún comentario malo, porque si no va a perder amigos, va a perder compañeros, va a perder contactos en Instagram, en Facebook, va a perder me gusta o me encorazona. O sea, es cierto. Hay gente que prefiere mejor yo no digo lo que pienso porque después ya no me van a aceptar. Y hoy en día, ¿qué tan importante es decir? O sea, si tú y yo creemos una verdad y la tenemos en nuestro corazón y estamos seguros de eso, bueno, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo externamos? ¿Cómo es posible hoy en día que dejamos que nuestra palabra esté atada? Porque a lo mejor va a caer mal lo que yo voy a decir. No es posible así, sino debemos de actuar, decidir si servimos a Dios y tenerle temor, porque acuérdate que esto es el todo del hombre. Mira lo que dice Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En todo el libro de Eclesiastés, Salomón, el predicador, está hablando de tantas cosas banales y de la vanagloria de la vida, etcétera, pero mínimo al final Salomón se centra y dice, ¿sabes qué? De todo lo que dije, esto es lo más importante. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amigo que me estás escuchando, si vas a tener una nueva vida, decide que sea Cristo tu razón de vida. Decide que sea Cristo la razón de aquella persona a la que tú tienes que temer, ¿verdad? La razón de aquella persona a la que tú tienes que servir. Y Pablo, acuérdate algo interesante: Pablo tenía esa nueva razón de vida. ¿Por qué? Porque Pablo no había recibido el evangelio según hombres, sino el mismo Jesucristo por revelación se había presentado delante de él y le había mostrado su nueva razón de vida, su nueva misión que tenía en la tierra. Yo me pregunto, entonces nosotros tenemos menos responsabilidad que Pablo porque solamente Pablo escuchó esa nueva misión de predicar las buenas nuevas. Para nada, porque todos tenemos la misma responsabilidad que el Señor nos ha entregado si ahora tenemos una nueva razón de vida. Porque es a Él al que debemos de tener temor. Mira lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, que la misma responsabilidad que Pablo tenía, la misma responsabilidad que Pablo tenía según cuando Jesús se presentó con él y le entregó la nueva misión de vida. Amigo, es la misma responsabilidad que tú y yo tenemos para poder servirle. Porque no queremos agradar a hombres, queremos agradar a Dios. Y si queremos agradar a Dios, debemos de considerar la nueva misión que Él también nos entregó. ¿Cuál? De ser aquellos que reconcilien al hombre con Dios. Amigos, somos siervos de Dios, somos siervos del Dios Altísimo, somos siervos de justicia de parte de Dios. No estamos sirviendo a hombres, no estamos queriendo quedar bien con hombres, estamos queriendo quedar bien con Dios. A nosotros también se nos encargó estas buenas nuevas, las cuales hay que anunciarlas con una buena voluntad. Si no, de cualquier manera la comisión nos ha sido encargada o encomendada. Así que yo te animo el día de hoy. Recuerda, ¿a quién estoy sirviendo? ¿O para quién estoy sirviendo? ¿Para quién estoy haciendo las cosas que debo de hacer? Pablo, en el pasaje que estamos viendo, nos ayuda a entender que somos siervos de Dios.
Somos siervos de Dios que le servimos a Él. No estamos buscando agradar a Dios. Pero en algunas versiones, ¿verdad? Es lamentable que algunas traducciones lleguen a pensar que el servicio cristiano es como si fuera algo voluntario y algo de tiempo parcial. Más bien, deberían de usar, en lugar de la palabra siervo, ser esclavos de Cristo, porque el esclavo no es libre de ofrecer o negar su servicio. Su vida no es suya, sino que pertenece por entero a su Señor. Pero yo te pregunto, ¿así es en nuestras vidas? Nuestra vida tiene una actitud de servicio a Dios, una actitud de ser esclavo de Dios, de entregarnos por Él. Pero muchas veces tratamos de pintar ese cuadro de ser servidores de Dios, decir, bueno, soy siervo de Dios, ¿verdad? Y cuando tenga tiempo, pues le sirvo, ¿verdad? Me entrego a Él. Cuando tenga una oportunidad en mi agenda, voy a ponerme mi camisa de ser cristiano, pero ya cuando no tenga tiempo, tenga otras cosas que hacer que también son importantes para mi vida. Ahora sí, Señor, ahí nos vemos un momento, voy a terminar mis pendientes y ahorita regreso. La verdad es que un esclavo no tenía chance de decidir o de negar su servicio. La verdad es que eso somos delante de Dios. Pablo asimismo se decía, yo soy un siervo de Cristo. Yo soy un siervo de Cristo. Yo soy una persona que quiere servir al Señor. Ahora, considerando nuestro mensaje llamado una nueva razón de vida, yo también quisiera que pienses un poquito en tu pasado. ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿De dónde hemos salido? Pablo, por medio de este pasaje, ahora nos va a recordar un pasado que muchos habían escuchado, un pasado en el que muchos sabían de dónde Pablo había salido. Pablo tenía un testimonio que convenía contar. Mira lo que dice Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Muchas personas lo habían escuchado, sabían cómo era la vida de Pablo. Pablo tenía un testimonio que convenía contar, porque su vida era una evidencia de que Dios podría rescatar a cualquiera. Amigo, un testimonio que hable de dónde Dios te ha sacado, cómo fue tu conversión y ahora qué es lo que sabes de Dios, no puede ser refutado por ningún ateo. Esa es una nueva razón de vivir. Una nueva razón de vivir es alguien que tiene esa capacidad de poder compartir. Mira de dónde Dios me sacó. Y lo hablan sin temor, sin preocupación, sin vergüenza. Mira lo que yo era antes. Mira cómo fue mi conversión y ahora de dónde Dios me sacó. Eso cualquier ateo no puede refutarlo, no puede. Porque tú y yo podemos ser testigos vivos, una evidencia viva de cómo Dios nos dio una nueva vida ahora en Cristo. Ahora, de estos pasajes de Pablo, cuando habla cómo era su antigua vida, ¿verdad? Mira, en Gálatas, de hecho, lo que podemos ver en Gálatas, el 1 al 13, podemos aprender dos cosas. Número uno, que su vida antigua lo llevó a desear destruir la iglesia de Dios. Su vida antigua lo llevó a perseguir la iglesia de Dios. Pablo tenía una vida que su deseo era destruir la iglesia de Dios, de ir en contra de la iglesia, acabar con la iglesia. Una persecución que lo llevó a buscar cristianos, a entrar en las casas de cada uno, como en aquel tiempo se hacía, a llevarlos presos e incluso hasta estar de acuerdo con la muerte de ellos, como Esteban. Pablo tenía esa misión de vida, una misión que lo llevó a destruir o a querer desear destruir lo indestructible. Pablo deseaba acabar con la iglesia de Dios, pero ¿cómo destruir la iglesia de Dios que estaba sentada sobre un fundamento sólido que es Cristo? ¿Cómo acabar con la iglesia? ¿Cómo hoy en día hay personas que tienen una vida que quieren afectar la iglesia de Dios, quieren afectar a los que buscan de Dios, quieren meterles el pie, quieren destruir la iglesia de Dios? Yo he escuchado que hay sectas, que hay grupos que se arman, se preparan para meterse dentro de iglesias, infligirles odio, infligirles divisiones entre ellas y luego van a otras iglesias y destruyen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy en día haya personas que vivan así, que quieran destruir a los cristianos, que quieran afectarles, que quieran hundirlos? No se puede, porque una persona que está fundada en Cristo, por más que tú quieras hacerla destruirla, quieres afectarla, no puedes.
Porque una familia que está fundada en la roca nunca va a caer. Una familia que está fundada en Cristo. Mira lo que dice en Hechos 9:5 en la versión Reina Valera. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando Pablo se encontró con Jesús y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y no tiene sentido. Es como si un aguijón en un punto, algo puntiagudo. Y es algo que se utilizaba para los animales. Ahora imagínate un animal que recibe un golpe, una punción con este aguijón. Pues obviamente duele. Pero ahora imagínate, fíjate que no tiene sentido. Piensa en esto, no tiene sentido. Tú con tu propio pie golpear ese aguijón. ¿Qué va a pasar? Nadie lo hace. Si de por sí te producía dolor que alguien te golpeaba y ahora con tu propio pie golpearlo, eso es lo que significa ese versículo. ¿Cómo es posible que haya personas así, que den cosas contra el aguijón? Y esta era una expresión proverbial de la época basada en la imagen de un buey, como te dije ahorita, que da patadas contra la misma aguijonada con que el bueyero lo estimulaba. El aguijón en eso consistía en una vara aguzada en la punta que sirve para hacer avanzar una pareja de bueyes. Imagínate eso. ¿Cómo es posible que una persona, en lugar de buscar alejarse de ese dolor que se le inflige este punzón, ¿verdad? Imagínate ahora la golpea con su propio pie. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que hoy en día haya personas así, que en lugar de acercarse a Dios con un sentido de humillación, de temor, quieran intentar, ¿verdad?, infligir dolor o pensar en su mente que eso va a afectar a Dios o va a afectar a los demás cristianos? No puedes pelear en contra de Dios. No te resistas en contra de su amor, porque Él viene a darnos una nueva oportunidad. Pero además, la vida de Pablo en su vida pasada lo llevó a superar a otros en su vida religiosa. Parece que la vida de Pablo era como una competencia. Mira lo que dice Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo vivía en una vida así, ¿verdad? Él vivía en el judaísmo, aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación y era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. O sea, pareciera que era como una competencia a ver quién podía hacer más. Y Pablo conocía bien a sus contrincantes, pero él todavía los aventajaba a todos ellos. Parecía que era como dije hace un momento, era una carrera. Que cuando no tenemos a Cristo buscamos maneras de poder sentirnos o tener esa paz en nuestro corazón, una paz que pensamos que, bueno, yo soy bueno, a lo mejor puedo ir al cielo, a lo mejor el Señor me va a encontrar un lugarcito allá en los cielos, ¿verdad? Y cómo es posible que hay gente que vive bajo ese engaño, creyendo que quizá a lo mejor en sus buenas obras, en su buen comportamiento, en su pasión, ¿verdad?, por intentar tener las mejores buenas obras, ¿verdad?, en la tierra, intentar ser más bueno que los demás, pueden encontrar salvación. Y eso, la verdad, simplemente es mentira. No vas a encontrar la salvación, no vas a encontrar un lugar mejor por tus buenas obras. Muchos hoy en día han vivido alejados de Dios, con una vida amargada en contra de Dios. Nunca le buscan. Y son los que creen que le hacen más daño a la obra de Dios, entre comillas. Pero no se dan cuenta que los más afectados son ellos mismos, porque su incredulidad los llevará al mismísimo infierno. Piensa en aquellos que son así. Y yo creo que a lo mejor tienes personas en tu alrededor que son así, que quieren tratar de ponerte el pie, quieren tratar de ir en contra de la Biblia, en contra de Dios, pero no se puede tumbar lo indestructible. A lo mejor tú y yo éramos así en nuestro pasado, ateos, no personas que no querían nada con Dios, personas que juzgaban y hablaban en contra de Dios, pero algún día el Señor nos encontró y míranos ahora dónde estamos. Una persona dijo, ¿verdad? Una persona dijo la siguiente palabra. Un hombre dijo, un ateo una vez me dijo, ¿por qué tu Dios no viene y nos aparece físicamente? Y yo le respondí, ya lo hizo, y lo clavaron en una cruz.
Pareciera que mucha gente dice, a ver, si Dios está aquí, que me muestre, que se vea, y quiero verlo ahí. Ya vino. Vino a la cruz, vino a la tierra, vivió entre los hombres, fue a la cruz, y aún así la gente decidió no creer en él. Ojalá, ¿verdad? Que tú y yo salgan de nuestra vida sentidos de oración por otras personas para que se acerquen y cambien ese pensamiento duro delante de Dios, porque Dios lo hizo con Pablo. ¿Cuál es tu historia? Y yo te voy a preguntar algo antes de ver el siguiente punto. ¿Cuál es tu historia particular de fe? ¿De dónde el Señor te sacó? ¿Cómo era tu antigua vida antes? A lo mejor hasta hablamos duro de aquellas personas. ¿Cómo es posible que no te acerques a Dios? ¿Cómo es posible que reniegues de un Dios? Pero sabes, a lo mejor tú y yo, Dios nos sacó de ese camino. Así éramos nosotros. Por eso, yo quiero que resaltes ahora que hay una mayor visión. Si tú eres una persona que se ha acercado a Dios, entonces tú tienes una mayor visión de parte de Dios. En Gálatas, ahora vamos a ver del Gálatas 1, 15 al 22. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahora Dios tenía un plan para Pablo. Dios ya tenía un plan para él. Es más, desde el vientre de su madre, él lo apartó. ¿Verdad? Mira lo que dice Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. En estos versículos podemos conocer que Dios ya tenía un plan desde cuando Pablo se formó como un embrión desde el vientre de su madre. En este versículo confirmamos eso. ¿Cómo es posible hoy en día que haya tanta gente que esté a favor del aborto, que declare que la persona no siente, que no es ni siquiera un ser humano? Oh, Dios desde te conoce desde el vientre de tu madre, según Salmo 139:16. Y desde ese lugar el Señor separó a Pablo. Lo agradó tomar a Pablo aún con saber cómo iba Pablo iba a vivir. Aún Dios le agradó a Dios considerar a Pablo. Es decir, estuvo contento. Es decir, lo hizo de buena gana. Con esto, amigos, se confirma el amor que Dios tiene por la tierra, por el ser humano. Y es como el amor que podemos ver del amor de un padre con su hijo, con su hija. ¿No es un amor grande? ¿No lo es así? Es un amor que tú dices, yo estoy dispuesto a dar todo por él, no me importa lo que tenga que pasar. Donde seguramente muchos padres dijeran, yo estaría en la cárcel por él, yo estaría en el hospital por él. Si ese amor un padre tiene por sus hijos, es una excelente evidencia del amor que Dios tiene para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él dio su vida por nosotros. Porque la misma complacencia que mostró Jesús por una voz, Dios por Jesús, que vino una voz del cielo, es la misma complacencia que mostró a Pablo cuando lo consideró desde el vientre de su madre. Y es la misma complacencia que nos tiene hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, el Señor dio la vida por nosotros. Dios le agradó salvarnos. Le agradó buscar una herramienta para que nos acerquemos a Él, pero también nos apartó, y apartó es una raíz, en su raíz griega significa aforezo, que es nombrar, apartar para algún propósito. Pablo, acuérdate que era fariseo de fariseo, lo que significaba para ellos eran los separados. A ellos significaba ser fariseo, ser separado. Y en su pensamiento, aquellos fariseos erróneamente creían que debían separarse de cualquier cosa inmunda. Y ellos pensaban que todos, excepto ellos, estaban separados del amor de Dios, pero por eso mantenían una vida religiosa, ¿verdad? Una vida enfocada en las obras. Pero ahora Pablo ya no era más un separado como los fariseos. Ahora era un separado hacia Dios. Una persona que vivía por la gracia de Dios. El versículo completo en Gálatas 1:15 dice, por cuanto agradó a Dios, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Era Dios quien lo había apartado para servirle, no por sus obras, no porque Pablo era bueno, sino por la mera gracia de Dios, es decir, por un regalo no merecido. Y ¿sabes qué? Es la misma razón que el Señor te separó a ti y a mí, por cuanto agradó a Dios que nos apartó, porque nos llamó para gracia.
una nueva razón de vida. Una nueva razón de vida, ¿por qué? Porque no somos buenos. Es más, no tenemos nada bueno nosotros, sino solamente por Dios, que agradó a Dios separarnos y apartarnos para darnos un regalo. Y eso es un regalo de salvación, un regalo que no merecemos. Piénsalo, qué interesante. Un hombre apartado por Dios desde el vientre de su madre, pero que creció siendo religioso, odió a los cristianos, les maltrataba, quería devastar a la iglesia y confirmaba quién debía morir y quién no. Ahora era uno que predicaba de las buenas nuevas que en otro tiempo deseaba destruir. Dime sí o no que Dios tiene un gran sentido del humor. Porque para ti, para mí fue lo mismo. Siendo los peores personas, siendo los más pecadores, viviendo una vida alejada de Dios, ahora Dios se agradó tomarnos y acercarnos para Él. Si Dios eligió a Pablo para que fuera un instrumento de su obra, aun con su pecado, puede apartarnos a ti y a mí, porque a esto le agrada a Dios. ¿Y sabes por qué lo hace Pablo? Porque buscaba agradarle a Dios. Buscaba darle gloria a Dios. Buscaba que Dios se lleve toda la gloria y toda la honra. En Gálatas capítulo 1, versículo 23 al 24, Pablo buscaba un resultado favorable hacia Dios. Pablo no buscaba que Él sea el centro de atención, no. Él quería que Dios fuera el centro de atención. En Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Este hombre a los que muchos aún después de haberse encontrado con el Señor le miraban con escepticismo y incredulidad. Este hombre logró ser un referente para muchos del poder de Dios. Muchos se alejaban de Pablo y decían: no, este hombre, ese es el que nos maltrataba, él quiere destruir la iglesia, este hombre quiere destruirnos, ¿cómo me voy a acercar a él? Y muchos con escepticismo, con incredulidad. Pero realmente este hombre, Pablo, era una evidencia clara del poder de Dios. Que nuestra vida sea una evidencia pura de su obra, una carta abierta, leída y vista por los hombres para que puedan ver la obra de Dios, para que puedan ver lo que Él puede hacer en este tiempo. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Gálatas 1:24. ¿Y qué hacían? Y glorificaban a Dios en mí. Pablo tenía un solo propósito: mostrar la gloria de Dios en él. Y que la gente al verle a él, al verle caminar, al verle actuar, dijeran: aquí está la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque él era un pecador, era un malo, quería devastar la iglesia, quería acabar la iglesia, pero ahora tenía Pablo una nueva vida, una nueva misión de vida en Cristo Jesús hacia él. Y cuando la gente voltea a ver: hombre, ¿cómo es posible que Dios puede cambiar al peor de los hombres? ¿Cómo es posible que puede cambiarnos a ti y a mí? Y que toda la honra y toda la gloria el Señor se la lleve. ¿Cuál es el fin de nuestro cambio en Cristo? Yo te pregunto, ¿hace que muchos deseen alejarse de Dios o permite que muchos deseen voltear a Dios? ¿Hace que algunos nieguen del poder de Dios o hace que muchos comiencen a confiar en su poder y soberanía de Dios? ¿Cuál es el fin? ¿Así es el fin en tu vida? ¿Hace que muchos deseen buscar a Dios o hace que muchos deseen alejarse de Dios? En Gálatas 2:20 dice Pablo: con Cristo, y es el versículo que muchos recordamos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía una nueva vida. Pablo sabía a quién servía. Él sabía por qué lo hacía. Pablo no buscaba su propia gloria, sino buscaba solo la gloria de Dios, del Dios al quien él servía como esclavo. ¿Es así en tu vida? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Es así en tu vida? Donde la gente al verte caminar ve y da gloria a Dios. Y dice: ¿cómo es posible que Dios pudo salvar a una persona como él? Y quizá cuando alguien te pregunte: oye, ¿qué pasó con tu vida? Tú puedes decir: Cristo me transformó, Dios me transformó, Dios me dio una nueva vida que solamente viene desde Él, de Cristo. Es por eso el día de hoy que estamos viendo que solamente en Cristo podemos tener una nueva razón de vivir.
una nueva razón de vivir solamente se encuentra en Él. Por eso yo quiero invitarte el día de hoy para que tú escuches la palabra, sigas escuchando de Él, sigas escuchando todas las cosas buenas que el Señor tiene para ti y para mí. Que recuerdes de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te rescató. Porque cuando Pablo escribió estos versículos, él estaba hablando de su vida anterior. Él estaba hablando de dónde el Señor lo rescató. Y si tú puedes recordar de dónde el Señor te rescató y puedes hacer que la gente busque a Dios, se acerque a Dios, Dios se va a llevar toda la gloria. Yo te animo el día de hoy para que tú y yo seamos de aquellos que en lugar de buscar nuestra propia gloria, puedas buscar la gloria del Señor, solamente la de Él. Te cuento una historia. La Asociación Nacional para la Salud Mental de los Estados Unidos tiene como símbolo real y visible de su trabajo una campana de 150 kilos de peso. La campana fue hecha con las cadenas que un día sujetaban pies y manos de los enfermos mentales encerrados en los manicomios. La campana simboliza ahora la libertad del trato inhumano que una vez se padeció y proclamó las nuevas condiciones de respeto que hoy se tienen como norma. Cuando confiamos en Cristo, nos transformamos en un ejemplo vivo de libertad y transformación. Nuestra vida es ahora como una campana que da testimonio y anuncia gloriosamente que Dios nos ha perdonado y limpiado nuestros pecados. Que esa campana resuene de una nueva vida en Cristo. Yo te animo para que tú vayas a las preguntas del final de este estudio, las leas detenidamente ahí con tu familia, veas las preguntas de explorando la palabra de Dios, pero también veas las preguntas de reaccionando a la palabra de Dios. Discute con tu familia, comparte testimonios, discute, cada quien comparta pensamientos en base a la palabra de Dios y al final hagan una oración donde dile al Señor: transfórmame, hazme una nueva persona, dame una nueva razón de vivir. Aún ahora, como soy cristiano, no entendía esa nueva razón de vida, pero ahora la entiendo. Señor, quiero ser tu siervo, quiero seguirte y quiero seguirte hasta el final. Así que te doy muchas gracias porque el día de hoy nos escuchaste y te animo que estemos a la próxima conectados para que sigas escuchando la palabra de Dios y viendo este maravilloso libro del libro de Gálatas. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente.